En esta cuarta clase de genética microbiana nos vamos a centrar en aplicaciones de genética. En particular nos vamos a centrar en algunas herramientas de biotecnología molecular y aplicaciones sobre todo en el área de ingeniería genética. Vamos a ver algunas definiciones antes de empezar. Biotecnología es la producción industrial de bienes o servicios por procesos que utilizan organismos, sistemas o procesos biológicos. Otra definición que nos importa hacer es la de ingeniería genética, que es la modificación deliberada de la información genética de un organismo que resulta en un cambio heredable de su genoma. ¿Conocen ejemplos de aplicaciones biotecnológicas? ¿Conocen alguna basada en ingeniería genética? Bien, de biotecnología clásica probablemente conocen muchos, como la producción de yogur, de cerveza, de vino, de pan inclusive, ¿verdad? Que usan microorganismos en el sistema de producción. Más recientemente podemos citar, por ejemplo, los diagnósticos, por ejemplo, basados en PCR, como puede ser el diagnóstico del virus del SARS-CoV-2. Ahí tenemos un tipo de biotecnología más moderno que hace uso de algunas de las herramientas que vamos a ver en esta clase. ¿Y conocen algún ejemplo de ingeniería genética? Bueno, si nos remontamos a la década del 80, el primer fármaco que fue desarrollado y puesto en la venta por tecnologías de ingeniería genética fue la producción de insulina humana en Escherichia coli. Desde entonces para acá ha habido un montón de aplicaciones, ¿sí?, de ingeniería metabólica, por ejemplo, para la producción de algún metabolito particular o de producción de proteínas recombinantes que son usadas, por ejemplo, como fármacos. En esta clase nos vamos a centrar en herramientas de biotecnología molecular e ingeniería genética. O sea, dentro de la biotecnología nos vamos a situar en el desarrollo que ha tenido lugar en los últimos 50 años y que ha permitido, ¿sí?, por adquisición de conocimiento básico de procesos celulares como los que estuvimos viendo, como puede ser replicación, recombinación, transferencia horizontal de genes, procesos de defensa de la célula. En base a ellos se han desarrollado herramientas biotecnológicas que nos permiten manipular el ADN en el laboratorio, como puede ser PCR, secuenciado, mutagénesis, recombinación, como el uso de enzimas de restricción, clonado, transformación, conjugación, la expresión heteróloga de genes o la edición genética. Y en estas cosas son en las que nos vamos a centrar en el correr de esta clase. Como tecnologías basadas en la replicación del ADN, vamos a ver PCR y ya vimos secuenciación, ¿verdad? La secuenciación por síntesis, los dos primeros métodos que vimos, son basados justamente en la replicación del ADN. Como procesos basados o tecnologías basadas en la transferencia horizontal de genes, vamos a ver vectores de clonado y vamos a ver transformación y conjugación en el laboratorio. Y como tecnologías basadas en sistemas de defensa, vamos a ver el uso de enzimas de restricción y la edición genética mediada por CRISPR-Cas. En primer término, vamos a hablar de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? La reacción en cadena de la polimerasa es una reacción que nos permite amplificar una enorme cantidad de veces un segmento particular del ADN. ¿Qué precisamos para ello? Precisamos conocer una partecita de la secuencia, ¿sí?, el inicio y el final de lo que queremos amplificar, aunque sea, para poder sintetizar cebadores, o sea, oligonucleótidos cortos y unos 20 paros de bases que hibriden al principio y al final de la zona que queremos amplificar. Además de eso, vamos a precisar nucleótidos para poder copiar el ADN sintetizando nuevo ADN. Vamos a precisar una polimerasa que sea capaz de incorporar esos nucleótidos de acuerdo al ADN molde. Y vamos a precisar condiciones adecuadas para la reacción, que esas van a estar dadas por un buffer en el cual la enzima va a tener su mejor actividad y va a tener magnesio, que lo utiliza como cofactor en la reacción, y además
va a tener condiciones ambientales adecuadas por el ciclado de temperatura que se va a producir en el termociclador en el cual realizamos esta reacción. En primer término, lo que se logra elevando la temperatura es desnaturalizar el ADN molde. La doble hebra de ADN se va a desnaturalizar y luego al bajar la temperatura en presencia de los cebadores, lo que va a pasar es que los cebadores se van a unir, esos oligos se van a unir muy rápidamente al ADN molde y lo que va a ocurrir es que la polimerasa va a extender esa cadena cuando elevemos la temperatura a 72 grados, que es la temperatura óptima de las polimerasas que se están utilizando. Una vez hecho esto, lo que vamos a tener es una primer copia generada de la zona de interés y luego lo que se hace es se eleva nuevamente la temperatura, entonces se van a desnaturalizar estas dos copias, se baja la misma y por lo tanto se van a hibridar nuevamente los cebadores a las zonas que encuentran de homología, que ahora van a ser 4, y cuando lo elevemos la temperatura a 72 grados, la polimerasa va a copiar esas 4 hebras que están disponibles para copiar. Y de esta forma llegamos a 8 simples hebras de ADN que van a poder ser copiadas en el próximo ciclo, dando lugar ahora a 16 copias. Y si esto se sigue repitiendo, vamos a tener 32, 64, 128, 256 y así hasta que en el ciclo 30 vamos a tener más de 1000 millones de copias, ¿sí? Y de esta forma es que se logra amplificar muchísimo una zona del ADN que está delimitada por esos dos cebadores que definimos acá en base a la secuencia. Para más claridad, quizás vean el video que les dejo aquí a continuación. Este proceso que recién describíamos fue razón del Premio Nobel de Química de 1993 para Canimúlez, quien obtuvo ese premio compartido con Michael Smith por la invención de la mutagénesis sitio-dirigida a oligonucleótidos. Si bien ambas técnicas son muy utilizadas, sin duda, la reacción en cadena en la polimerasa fue revolucionaria y ha encontrado un montón de aplicaciones posteriores. La PCR ha tenido una enorme cantidad de aplicaciones, el PCR y sus derivados, ¿sí? Por ejemplo, en diagnóstico molecular tiene mucho uso en salud humana, como ya vimos en el caso del diagnóstico de COVID, en alimentos y la industria farmacéutica para el control de algunos patógenos o indicadores, como pueden haber visto en el práctico para el caso de salmonela y listeria en alimentos, ¿sí? En el área, por ejemplo, agropecuaria, para el diagnóstico de enfermedades en plantas, el diagnóstico temprano de enfermedades en plantas o de enfermedades en el ganado, está teniendo también muchísima aplicación. Tiene muchas ventajas, como es la detección temprana y precisa de patógenos. El patógeno se detecta directamente sin necesidad de aislarlo y de cultivarlo, por lo tanto tenemos una mayor rapidez en ese diagnóstico, también una mayor sensibilidad en general, mucha especificidad y automatización. Todo es más rápido además. Es cierto que, como se pueden señalar como desventajas o como costos adicionales, que requiere equipamiento y personal especializado y que es necesario además hacer los controles adecuados como en cualquier otra técnica analítica. Pero está teniendo realmente muchísimo uso en todas las áreas y se podría además ampliar su uso a otro montón de casos que quizás a ustedes se les ocurra alguno como aplicación. También se lo ha usado mucho para la amplificación de una secuencia específica para clonar o editar, que eso se utiliza mucho en ingeniería genética para la deleción, expresión o sobreexpresión de genes. La reacción en cadena de la polimerasa ha sido base para el desarrollo de muchas variantes, como puede ser la PCR mediada por transcriptasa reversa o RT-PCR, que se
logra copiar el ADN por un método de retrotranscripción generando un ADN copia. Acá se tiene que usar en primer término una transcriptasa reversa que sea capaz de reconocer el molde de ARN sintetizando ADN y luego el ADN copia generado se copia muchas veces por medio de una polimerasa. Esto es de mucha utilidad para estudiar la expresión genética y también para, por ejemplo, el diagnóstico de virus de ARN. La multiplex PCR es una PCR que permite la amplificación simultánea de varias secuencias y es muy utilizada en el diagnóstico. Como vimos, por ejemplo, los virus pueden mutar muy rápidamente, entonces si se desarrolla un método multiplex, o sea que amplifica diferentes regiones del genoma del virus, es un método mucho más seguro que aquellos que se basan en una única región, ¿sí? Y además nos puede servir también para diferenciar variantes, por ejemplo. Y el qPCR es el PCR cuantitativo que permite cuantificar la cantidad de ARN o ADN presente en una muestra y por lo tanto nos es de suma utilidad en muchos casos. Por ejemplo, para estudiar el nivel de expresión de una cierta proteína en un microorganismo o en un organismo cualquiera. Para diagnóstico también es muy utilizada porque tiene mucha sensibilidad, se define, se pueden detectar cantidades muy bajas de ADN y se define el límite en el cual se reporta como positivo o como negativo. De hecho, los diagnósticos de SARS-CoV-2 fueron hechos por qPCR y es una variante de la técnica que lo que analíticamente nos permite es cuantificar la cantidad de ADN que había en el molde original. Bien, ahora vamos a centrarnos en ingeniería genética de los microorganismos, que como dijimos implica un cambio en el perfil de expresión proteica o de actividad enzimática de un microorganismo, o sea, implica un cambio en el genoma que es heredable y nuestro objetivo cuando hacemos ingeniería genética es que ese cambio en el genoma se exprese a nivel del fenotipo. Podemos hacer ingeniería genética provocando una delesión, con lo cual una de las enzimas que este organismo producía va a dejar de producirse, haciendo una modificación y por lo tanto vamos a alterar una secuencia de un gen y vamos a tener una proteína alterada, ¿sí? Podemos hacer una sobreexpresión de una proteína propia, por ejemplo, nos interesa que esta cepa tenga muchas proteínas de esta que está representada en naranja, podemos sobreexpresarla y también podemos hacer lo que se denomina expresión heteróloga, que es la expresión de una proteína ajena al microorganismo que estamos usando como hospedero o como chasis y en la cual la forzamos a producir una proteína de otro origen. Por ejemplo, el caso que mencionábamos de la insulina humana en Escherichia coli. Lo que implica es modificar el genoma del organismo tal que se perpetúe el cambio a través de generaciones. ¿Para qué? Bueno, puede ser con muchos fines. Por ejemplo, podemos estudiar la función o el rol asociado a un cierto gen o conjunto de genes, o sea, para generar conocimiento. Podemos alterar la producción de metabolitos o enzimas propias, ¿sí? Por lo tanto, provocar más o menos producción de un metabolito. Podemos introducir una capacidad nueva, la producción de nuevos metabolitos o de nuevas proteínas, ¿sí? Como veíamos el caso de la insulina, o podemos introducir, por ejemplo, una ruta metabólica nueva que nos lleve a la producción de un metabolito de interés. Y podemos también potenciar la habilidad de crecer en determinadas condiciones, por ejemplo, de utilizar nuevos sustratos en su crecimiento que sean interesantes de utilizar, por ejemplo, para aprovechamiento de residuos industriales. Herramientas que se puede usar en ingeniería genética es justamente la edición genética por CRISPR-Cas9. Nosotros vimos CRISPR en el marco de la inmunidad adaptativa de las bacterias, ¿verdad?
Ahora, como recuerdan, la forma en que el sistema CRISPR actuaba para reconocer ADN foráneo era que la endonucleasa, ¿sí?, unida a un ARN guía, ¿sí?, y a un ARN que era estructural y se unía a Cas9, podía reconocer una secuencia, por ejemplo, de un virus entrante y cortarla. Ahora, si nosotros en lugar de hacer lo que hace la bacteria, diseñamos una ARN guía que vaya a una zona del genoma que nosotros queremos editar, la nucleasa en realidad va a actuar allí y va a cortar. Lo que tenemos que tener cuidado es que esa zona a la cual vayamos a actuar esté asociada a una secuencia PAM, que es una secuencia de 3 nucleótidos que reconoce la nucleasa asociada al ARN donde corta. Pero esta secuencia es muy frecuente en todo el genoma, por lo tanto esto es muy fácil de lograr un sitio de edición genética. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Supongamos que esta es la zona de ADN que yo quiero cambiar en el genoma de un microorganismo. Puedo diseñar una ARN guía tal que sea complementario a esa zona y expresar Cas9 y ese ARN en ese microorganismo, y Cas9 va a ir allí y va a cortar. Una vez que corta, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, se puede dar una reparación por el sistema de reparación de la célula, que es proclive a errores, o sea que va a hacer lo que pueda para reunificar esas dos cadenas de ADN, generalmente cometiendo errores de inserción o de deleción, y por lo tanto resultando generalmente en una pérdida de función de ese gen que fue el objeto del corte por CRISPR-Cas. Ahora, si nosotros proveemos a la célula a su vez de una copia reparatoria, digamos, de ese ADN para que pueda recombinarse por recombinación homóloga, lo que va a ocurrir es que este ADN que se rompió, que se degradó por la nucleasa, va a hibridarse con el ADN que le estamos proporcionando, ¿sí?, como ADN exógeno en las zonas de homología, y se va a recombinar dando un gen que ahora fue editado. Por ejemplo, acá lo que queríamos era introducir una modificación para modificar esta función, ¿sí? Por lo tanto, CRISPR-Cas permite, por ejemplo, corregir mutaciones puntuales. ¿Ah? Bien, ¿qué uso se le ha dado? Entonces, a esto, la deleción parcial de genes, la pérdida de función, la corrección de mutaciones, sustituir una copia dañada del gen por una sana, incorporar un gen exógeno y también otras aplicaciones que no vamos a mencionar. Por ejemplo, como caso exitoso de corrección de una mutación puntual es la corrección de la anemia falciforme en humanos, que ya ha sido hecha en varias personas, pero en forma experimental porque tiene un costo muy amplio. Y lo que sí podemos señalar son múltiples aplicaciones en biotecnología. ¿Ah? Lo que precisamos en estos casos es tener el ARN objetivo, ¿sí?, que se lo va a codificar en un plásmido que se va a introducir en la célula, ¿sí?, se va a clonar en ciertos sitios de ese plásmido el molde que sintetice el ARN guía y que se va a continuar en el ARN scaffold. Así se hace todo como una única copia de ARN que va a ser reconocida por Cas9. Y el mismo vector sintetiza Cas9, ¿sí?, que se asocia al ARN guía, formando el complejo ARN Cas9, que es el que va a reconocer la secuencia hacia la cual fue diseñado el ARN guía, contiguo a un sitio PAM donde va a cortar la nucleasa. ¿Tá? Y esto tiene todas las utilidades que hablamos anteriormente. Las aplicaciones de CRISPR-Cas y la técnica de edición genética y sus aplicaciones fue objeto del Premio Nobel de Química de 2020
a dos mujeres, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, y en realidad hay un poco de cuestionamiento de que no se le haya otorgado también a Mujica, como yo les decía en la clase pasada, porque en realidad fue el que descubrió el sistema CRISPR. Pero el premio se centró sobre todo en que 25 años más tarde de que Mujica había descrito el sistema CRISPR, estas dos investigadoras se dieron cuenta del potencial que eso tenía en edición génica y desarrollaron los sistemas de edición génica que les estaba comentando ahora. Bien, el otro método de defensa que vimos de los microorganismos, que es el de enzima de restricción, también tiene suma utilidad en biotecnología. ¿Ah? La mayoría de las enzimas de restricción generan extremos cohesivos, o sea, cortan de esta forma como vemos acá GIND3 o acá KPN1. ¿Qué permite eso? Eso permite que yo corte esta molécula de esta forma, corte por ejemplo un vector de la misma con las mismas enzimas y pueda por lo tanto recombinar este ADN que proviene de este otro lugar, ¿sí? Con el vector que abrí con esas enzimas, y esto es de suma utilidad para el clonado mediado por enzimas de restricción. Existen otras estrategias de clonado que no vamos a ver, pero las enzimas de restricción son fundamentales en esta estrategia de clonado. ¿Qué características tiene que tener un vector de clonado? Un vector de clonado justamente es un ADN que nos permite vehiculizar información genética de un organismo a otro. De hecho, vector proviene del griego y quiere decir vehículo. ¿Ah? Los vectores que se usan pueden ser fagos, provenientes de fagos, como el cósmido derivado del bacteriófago lambda, o pueden ser plásmidos. O también puede haber cromosomas artificiales, como los cromosomas artificiales de bacteria y levadura, que no los vamos a ver. ¿Sí? Nos vamos a quedar en particular con los plásmidos, que son los más utilizados en el laboratorio. Aquí tienen un plásmido que fue uno de los primeros vectores de clonado que se utilizó, ¿sí? Pueden distinguir varias características allí, como el origen de replicación, que es fundamental para que se mantengan numerosas copias por célula, ¿sí? Otras características que podemos ver es que tiene marcadores genéticos. Tiene un gen que le provee resistencia a ampicilina y un gen que le provee resistencia a tetraciclina. Y esto vamos a ver que es fundamental para poder seleccionar los transformantes. Y por otro lado, tiene sitios para la acción de enzimas de restricción que son sitios únicos, o sea que nos van a permitir abrir el vector e introducir, como estábamos viendo en la diapositiva anterior, un ADN que haya sido digerido con las mismas enzimas. Además, en general es importante que sean de tamaño pequeño para que sean mantenidos mejor por la célula y porque presentan una mejor eficiencia en la transformación. Veamos acá las etapas del clonado molecular. En primer término, ¿sí? Usamos enzimas de restricción, como ya vimos en las diapos precedentes, para abrir en dos lugares, ¿sí? El vector, en este caso el plásmido. Con las mismas enzimas de restricción vamos a cortar el inserto, el gen que queremos integrar o el fragmento de ADN que queremos integrar en ese vector. Y con una ligasa vamos a hacer que las dos hebras de ADN se liguen. Una vez que tenemos este plásmido recombinante o vector recombinante, tenemos que proceder a la transformación, ¿sí? Y la transformación en el laboratorio requiere de lograr células electrocompetentes, ¿verdad? Y por último, se seleccionan los transformantes, ¿sí? Los transformantes se seleccionan de acuerdo a alguna característica que les aporte el vector, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cómo hacemos la transformación en el laboratorio? Bueno, tenemos que generar una competencia artificial. No va a ser igual que lo que vimos en el proceso natural, que a través de un poro,
de un transportador salía un pili que pescaba el ADN, sino que lo que vamos a generar es por métodos químicos o físicos un poro en la membrana que va a permitir el pasaje del ADN. Esto generalmente se puede hacer por shock químico y térmico, digamos, o sea, por tratamiento químico y shock térmico, o por electroporación, que es el sometimiento a muy alto voltaje de la célula y se forman estos poros transitorios. ¿Ah? Y de esa forma el plásmido va a ingresar a la célula. ¿Sí? También podemos hacer uso de plásmidos conjugativos y en ese caso requiere una cepa donora y otra aceptora. Se obtiene muy alta eficiencia, más alta que en la transformación, aunque es un poco más trabajoso porque precisamos tener la cepa donora, ¿sí? Precisamos construirla, pero es muy útil cuando tenemos que trabajar con vectores grandes o queremos lograr una integración final del cromosoma. También se puede lograr eso con plásmidos, porque hay plásmidos que también son de integración. Veamos ahora cómo hacemos la selección. ¿Ah? Volvamos al vector PBR322 con el que ya estuvimos trabajando. Y veamos esta situación de clonado que indica la figura que está a continuación. Se abre el vector PBR322 en el sitio BAMH1, se digiere ADN exógeno foráneo con la misma enzima BAMH1, se combinan ambos y se ligan. ¿Ah? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que el vector se cierre sobre sí mismo al cortar con una única enzima. Para evitar esto es más conveniente, por ejemplo, utilizar dos enzimas como BAMH1 y SAL1, pero en este caso que se usa una sola enzima se puede volver a cerrar sobre sí mismo, o puede ser que se integre en ese sitio BAMH1 un ADN, ¿sí?, del que fue digerido con BAMH1, recombinándose y obteniendo así un vector recombinado. Bien, ¿cómo podemos seleccionar los transformantes? ¿En qué medio de cultivo lo haríamos? ¿Sí? Como vemos, el PBR322 tiene dos resistencias, una resistencia a ampicilina y una resistencia a tetraciclina. ¿Ah? Cuando el vector se religa sobre sí mismo, regenera la resistencia a tetraciclina que había sido cortada, ¿verdad? Y por lo tanto, las cepas que porten este vector van a tener resistencia a ampicilina y a tetraciclina. Mientras que en estas otras, el gen de la tetraciclina quedó interrumpido. Por lo tanto, van a ser cepas que sean resistentes a ampicilina, pero no a tetraciclina. Por lo tanto, si queremos seleccionar los transformantes, ¿sí?, vamos a tener que incorporar en el medio ampicilina. Si no incorporáramos ningún antibiótico, va a crecer también la cepa no transformada, ¿verdad? Por lo tanto, para seleccionar los transformantes, vamos a tener que incorporar algún elemento de selección. Y en este caso se puede usar la ampicilina. ¿Ah? Ahora, ¿cómo vamos a distinguir luego, ¿sí?, que esos clones que obtuvimos portan ADN foráneo? Porque los que portan ADN foráneo perdieron la resistencia a tetraciclina, ¿verdad? O sea que de alguna forma tenemos que diseñar un método, ¿sí?, para distinguir de esas colonias que crecieron en presencia de ampicilina, cuáles no son resistentes a tetraciclina. Y esto se hace haciendo como un calco de esa placa en otra placa con tetraciclina, y en ese calco nos fijamos cuáles dejaron de crecer. Y aquellas que dejaron de crecer, entonces, en un medio con tetraciclina, quiere decir que tienen el gen interrumpido. Volvemos a la placa original y son las que nos interesaría conservar, ¿verdad? Ahora pensemos qué tenemos o qué requerimientos tendríamos si queremos que esa información genética que clonamos se exprese. Para que un gen sea expresado, debe ir acompañado de las secuencias específicas que permitan su transcripción y traducción. ¿Cuáles son estas? En procariotas son
Un promotor es necesario para que la ARN polimerasa se una, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrar una zona operadora que regula la transcripción y luego a partir de ahí comienza, es reconocido el comienzo de la transcripción y hay una señal de terminación de la transcripción, ¿verdad? Eso nos garantiza que se produzca el ARN mensajero, el cual va a incluir el sitio de unión al ribosoma, que va a ser reconocido por los ribosomas, y a partir del cual se va a iniciar la traducción, que va a requerir de un codón de comienzo, el marco abierto de lectura que codifique para la proteína que nos interesa, y un codón de stop, ¿verdad? Y ahí podemos entonces generar la proteína. Estas características están hoy en día aportadas en lo que denominamos vectores de expresión. Son vectores que, al igual que los vectores de clonado, poseen sitios de corte de enzima de restricción en una posición adecuada, ¿sí? Marcadores genéticos que nos permitan la selección de los transformantes. También van a presentar origen de replicación y tamaño pequeño, como decíamos que precisa un vector de clonado. Pero lo que los va a diferenciar es que en la zona adyacente a la zona donde podemos clonar la información genética, va a tener todos los elementos que permitan la transcripción y la traducción de esa información genética, como vimos recién. Como acá se señala, tenemos zona promotora, sitio de unión al ribosoma, ¿sí? Y un terminador de la transcripción. Luego, obviamente, la secuencia codificante, codón de comienzo y el codón de stop van a estar en la propia secuencia que nosotros integremos acá del gen que tengamos para clonar. ¿tá? Esto va a permitir que al introducir este vector por transformación en una cepa, como acá se muestra para Escherichia coli, el vector sea reconocido por la maquinaria de E. coli, genere el mensaje, el ARN mensajero que está codificado allí y se dé, por lo tanto, la síntesis de proteína. Esto es lo que nos garantiza un vector de expresión, que no nos lo garantiza un vector de clonado. Lo último que estábamos viendo ha tenido múltiples aplicaciones en producción. Por ejemplo, un caso icónico porque fue el primer medicamento registrado y tuvo un impacto en salud impresionante, como es la insulina para diabetes, en la producción heteróloga de proteínas para su uso como biofármacos. ¿ah? Acá tenemos una comparación del método tradicional, ¿sí? Para producir 4,5 kilogramos de insulina porcina se tenía que partir de 250.000 cerdos de 27.000 kilos de páncreas, ¿sí? Mientras que hoy en día la insulina humana, porque lo que se hace es codificar exactamente los aminoácidos de la insulina humana, es producida en E. coli en forma recombinante, ¿sí? En un fermentador de 300 metros cúbicos. ¿ah? O sea que esto ha llevado a una producción más controlada en un fermentador, una proteína que tiene exactamente la misma secuencia que la humana y además en tiempos y con costos mucho más chicos que lo que era la producción tradicional. En este caso se producen de la proteína que es esta, la preproinsulina, es la que se representa así, pero luego de la degradación proteolítica, la proteína activa es esta que está marcada en verde claro y verde oscuro, y lo que se hizo fue codificar los genes que producen exactamente esas dos cadenas. ¿sí? En el momento que esto se desarrolló, estos genes fueron sintetizados por síntesis tradicional. Luego, en procesos posteriores, la producción o se puede generar por PCR, ¿sí? A partir de ARN mensajero, por ejemplo, de células humanas, o se puede generar por síntesis, porque hoy en día la síntesis está automatizada y se pueden sintetizar genes de repente 1000 pares de bases por un costo muy bajo, como de repente pueden ser $400, entonces también
se puede hacer esa opción. Y esto ha tenido aplicación en múltiples, en la producción de múltiples biofármacos, como puede ser también las interleuquinas, se producen en Escherichia coli, algunas otras se producen, los interferones, perdón, se producen en Escherichia coli, algunas otras se producen en Saccharomyces cerevisiae y la mayoría, como anticuerpos recombinantes y eso, se producen en células CHO, que son células eucariotas. Pero eso lo van a ver en otros cursos. También la expresión de una proteína también tiene aplicación en muchas otras industrias, como puede ser industria de detergentes, industria farmacéutica para su uso en biocatálisis en la producción de fármacos y otros ejemplos que podrán ver en otros cursos más adelante que ahora después les voy a comentar. Justamente, si quieren profundizar en estos temas, que los tocamos muy someramente en esta clase, hay dos cursos que nosotros damos, que son Fundamentos de Microbiología Molecular y Aplicaciones de Microbiología Molecular, que son bienales, en el primer hemisemestre del primer semestre, en el segundo hemisemestre del primer semestre, y su próxima edición es en el 2026. Ahora en clase vamos a trabajar sobre los ejercicios que siguen a continuación y voy a habilitar una instancia Zoom para discutirlos con quienes están siguiendo el curso al día en forma virtual.